Querido ser eterno y ilimitado, espero estés muy bien, te mando un gran abrazo de luz en la distancia. Mi nombre es Dao y si no me conocías y no conocías este canal, en este canal tratamos sobre espiritualidad, crecimiento personal e interno, meditación, respiración consciente y muchas cosas más. En este video te quiero contar algo que literalmente voló mi mente y tiene que ver con la ciencia. Una frase del padre de la física cuántica que cambió mi perspectiva frente a la ciencia. ¿Y por qué quiero hablar de esto? Porque la mayoría de personas, o bueno, la mayoría de las personas les enseñaron que la ciencia es la única verdad y la ciencia es la única forma de corroborar si algo es verdad o no. Yo también pasé por ahí porque venimos de la misma programación básicamente. La ciencia es lo que consideramos la verdad absoluta. Hemos hecho de la ciencia un Dios, pero no tiene que ser necesariamente así. Y no me malentiendas, la ciencia ha sido muy útil en la evolución de la humanidad. Es algo que también nos ha permitido conocernos de una manera mucho más amplia, pero sin embargo míralo de esta perspectiva. La ciencia moderna lleva 100 años, si nos vamos un poquito más hacia allá, 150 a 200 años máximo. La ciencia ancestral, la tecnología espiritual ancestral lleva más de 10.000 años. Entonces al final te dejo a ti todo el discernimiento, escúchate a ti antes que a mí para decidir qué es verdad para ti en tu vida. Pero hemos hecho de la ciencia un Dios y nos han enseñado que si la ciencia no puede corroborar algo, no puede probar algo, no puede, digamos que explicar algo, no existe o es falso o son teorías conspiranoicas. Y todo esto tiene que ver con la programación que nos han puesto, ¿cierto? Ese condicionamiento social y cultural que hemos tenido a medida que estamos creciendo. Y pensamos que los científicos, una persona con una bata, es la persona que posee la verdad absoluta frente a un tema en particular, pero no tiene que ser así. Cuando yo empecé este tema de espiritualidad, ¿no? Como ser consciente de todos estos temas esotéricos, a veces metafísicos, y mi mente crea la realidad y mis pensamientos no son cosas, todo es energía, ¿cierto? Empecé por esa parte femenina, o la parte de mi cerebro que es más emocional e intuitiva, esa parte en donde le gusta la fantasía y se da cuenta de que hay historias fantásticas, por así decirlo, de personas que han hecho cosas impresionantes. Para nosotros son milagros, pero realmente también eso está apoyado y corroborado por la ciencia. Me metí más por esa parte emotiva, ¿no? Como que todo eso me tocaba el corazón y yo decía, qué genial, yo soy el constructor de mi realidad a través de mi mente, etcétera, y etcétera, y etcétera. Pero llegó un momento en mi proceso en donde me di cuenta de que todas estas cosas eran muy geniales, pero había algo que hacía falta. Yo empecé a dudar, y empecé a dudar porque eso es natural en cada uno de nosotros. Todos tenemos dos hemisferios en el cerebro y un hemisferio se encarga básicamente de la racionalidad, de la lógica, de la matemática, y el otro hemisferio se encarga más de las emociones, del arte, de lo intuitivo, de los sentimientos. Entonces mi parte racional estaba totalmente ayunando porque solo había alimentado mi parte emotiva y mi parte mágica, por así decirlo, o mi yin, y no había alimentado tanto mi yang. Mi mente racional empezó a pedirme respuestas. Diego, ¿será que lo que estás leyendo, será que todo esto de espiritualidad y todo esto de crecimiento interior es solamente, como dicen en inglés, mumbo jumbo, que quiere decir tonterías, farsas, no sé qué? Entonces empecé a decir, ay no, ¿qué tal que esto sea una bobada? ¿Qué tal que esto no sea verdad? Y yo aquí leyendo y diciéndole a la gente que cambien su mente y cambiarán su realidad y se dan cuenta de que digo, esto es una tontería, eso no existe. Empecé a sentir eso. Mi parte racional me estaba pidiendo respuestas. ¿Será que es la ciencia que tiene que ver con todo esto? Me di cuenta de que, wow, la ciencia y la espiritualidad son una cosa, pero yo no había explorado esa parte hasta ese momento. Entonces me di cuenta de que la ciencia y la espiritualidad son dos perspectivas diferentes, pero que siempre llegan al mismo punto. Y en este video te quiero contar esa frase que me cambió literalmente la manera como yo veía la ciencia. Como te digo, es del padre de la física cuántica. Es natural que todos empecemos a mirar las razones, las fuentes, cuáles son tus fuentes de lo que estás diciendo. Y yo me empecé a dar cuenta y empezaron a llegarme los libros, porque cuando tú empiezas a tener dudas y realmente empiezas a decir, necesito saber, necesito tener más conocimiento para poder acoplar mis dos hemisferios y que no solamente se vaya por la fantasía y la espiritualidad, luz y amor, sino que también la ciencia te apoye en eso que estás haciendo en tu camino espiritual. Entonces te animo a que empieces a investigar sobre la ciencia y sobre todo la física cuántica, porque al final la ciencia ha corroborado lo que los yogis antiguos habían corroborado hace 10.000 años.
se dan cuenta de que esas personas no estaban locas, no estaban sintonizándose al demonio, sino que simplemente era un proceso interno que ellos habían hecho y que se habían dado cuenta ellos por ellos mismos. Y ahorita la ciencia moderna se está dando cuenta de que todo ese progreso, todo ese estudio interno que hicieron los yogis, incluso los chinos y los japoneses y todas las culturas antiguas y ancestrales, son verdad, están literalmente corroborados por la ciencia. Entonces los libros de Joe Dispenza, cualquiera de esos libros me ayudó a empezar a entender la espiritualidad desde una manera científica. Albert Einstein también, los físicos cuánticos también empezaron a decir que todo esto no es simplemente un invento, esto es simplemente física, la espiritualidad y todos los conceptos que a veces suenan como súper increíbles están literalmente apoyados en una base científica muy firme. Te animo a que leas esos libros, también te animo a que leas el libro del Tao de la Física de Fritjof Capra, que es donde hacen esa comparación entre el misticismo oriental y la física moderna. Una vez tuve un comentario en TikTok hablando de que nosotros somos seres espirituales, ¿no? Y una persona se ofendió tanto, dijo, nosotros no somos nada de eso, solamente somos un cuerpo y materia, pero nada de misticismo. Entonces yo le respondí, bueno, sí, si tú crees eso es perfectamente bien, pero ese es el punto, que la mayoría de las personas han hecho de la ciencia lo único que es y lo único que es verdadero. Cuando tú tienes una perspectiva muy cerrada, sea lo que sea, tú no te permites abrir tu mente a otras perspectivas en donde puedes entender muchas más cosas que no hubieras entendido si te mantuvieras solamente en tu creencia. Tenemos que empezar a desaprender cosas como por ejemplo solamente apoyarnos en la ciencia. La ciencia es muy útil, como les digo, no me malentiendan, hay cosas muy geniales que ha hecho por la humanidad, pero si tú te quedas ahí vas a hasta tener una visión muy limitada totalmente de lo que es realmente la vida y cómo puede expandirse a diferentes cosas que nunca hubieras pensado. Este video es para que te animes a empezar a salir un poco de esa idea de que la ciencia es el único Dios, los científicos son los únicos que tienen la verdad y si no lo puede explicar un científico es que es falso o que es un invento de la mente. Como te digo, la ciencia ha corroborado todo lo del yoga, todo lo del taoísmo, todo lo del budismo, todo lo que es la meditación en sí, todo lo que es nuestros pensamientos y la energía, nuestros sentimientos, el campo cuántico, por qué atraemos las cosas desde la ciencia, ¿cierto? Todo está explicado, toda la espiritualidad está apoyada en una base científica total. Entonces la frase de Werner Heisenberg que me cambió la vida literalmente dice así, del padre de la física cuántica. O sea, esa persona que literalmente pasó un montón de años estudiando para llegar a esta conclusión. El primer sorbo de la ciencia te vuelve ateo, pero al final del vaso Dios te está esperando. Y es decir, literalmente es como esa persona que es el padre de la física cuántica al final llegó a la conclusión de que Dios existe. Y muchas veces cuando hablamos de Dios es como tenemos ese concepto religioso que nos hace imaginar que Dios es alguien en el cielo, un humano con barba y sentado en un trono mirando a ver quién hace cosas bien para castigarlo y quién hace cosas quién hace cosas mal para castigarlo y quién hace cosas what, Diego, ¿qué estás diciendo? ¿Quién hace cosas bien para llevarlo al cielo y quién hace cosas mal para llevarlo al infierno? De una vez te digo, esas dos cosas, esos dos lugares no son lugares, sino más bien estados de conciencia. Tenemos que también liberarnos de esa idea de Dios, ¿no? De Dios es un humano. Más bien es una causa, es la causa suprema. La palabra que usemos se queda corta. Es la causa suprema, la fuente única, el espíritu eterno, la causa primordial de todo lo que existe y lo que no existe, lo que vemos y lo que no vemos. Solamente que esa frase me dijo, wow, si esta persona que es el padre de la física cuántica, supuestamente la ciencia, ¿no? Como que yo tenía esa idea, la ciencia es la verdad, es el Dios absoluto, lo que diga la ciencia es correcto. Y esa persona, incluso siendo el científico y el padre de la física cuántica, dice, al fondo del vaso, Dios te está esperando. O sea, la ciencia quiere saber las causas de todo, ¿no? Como que estudia el universo de esa manera, pero de tanto estudiar y de tanto empezar a estudiar, se dieron cuenta de que al final del vaso, Dios te está esperando. Entonces, si estás pasando por un momento en donde tú estás empezando a dudar de la espiritualidad porque no tiene base científica, te animo a que empieces a investigar temas sobre eso. Te voy a dejar algunos documentales científicos que relacionan también con la espiritualidad para que alimentes tu mente racional y lógica, tu parte yang, y entiendas que toda la espiritualidad, todo esto que estoy diciendo en mis videos, no solamente es una opinión mía, sino que es algo que está corroborado por la ciencia desde hace años. Es genial porque una vez tú entiendes y unes los dos hemisferios, ya no hay dudas.
y tienes fe en lo que estás haciendo, en tu progreso interior, y te vas a dar cuenta de que estás apoyado por los dos lados, por la ciencia y por la parte esotérica y mística de la metafísica. Entonces, bueno, esa frase, déjame saber qué te parece. El primer sorbo de la ciencia te vuelve ateo, pero al fondo del vaso Dios te está esperando. Cuando hagas esa conexión y te des cuenta de que la ciencia y la espiritualidad son una misma cosa, solamente miradas desde una perspectiva diferente, te vas a dar cuenta de que todos estamos haciendo eso, seamos conscientes o inconscientes de eso. Entonces también otras personas como Albert Einstein hablaron sobre esto, también hablaron sobre Dios. Estas personas científicas, supercientíficas, no estaban literalmente desligadas del concepto de Dios, sino que lo miraban desde una manera muy, muy interesante. Entonces te animo a que empieces a mirar esto y te voy a dejar los links de los documentales abajo también. Sígueme en las demás redes, todos los links van a estar abajo en la caja de descripción. Y bueno, mira este video te puede ayudar a cambiar tu vida de una manera científica. Entonces, no siendo más, sígueme en el canal si no lo has hecho, ya lo hiciste, ¿no? Y nada, espero tengas un día excelente, nos vemos en el próximo video y nunca olvides esto: cambio interno conectado al externo, la riqueza de un espíritu eterno.